Ahí está. Ahora sí, les damos la bienvenida oficial a todos y a todas los que hoy nos acompañan a esto que es Inspiradas. Inspiradas es una iniciativa que tiene por objetivo difundir el arte y la literatura latinoamericana acá en Canadá a través de estas actividades que nos incluyen a todos y a todas. Y como saben que somos fieles creyentes de la cultura para todos, estas charlas son gratuitas y donde todos y todas son súper bienvenidos. Y la idea es, si nos dejan, inspirarlos a descubrir nuevos escritores, nuevos cines, nuevas lecturas, nuevas miradas en este mundo complejo, complejo, complejo. Es un espacio para poner un poquito de pausa a toda esta locura que estamos viviendo y disfrutar de charlas con amigos. Y en este caso, hoy que estamos de fiesta con Magali Echevarne, que estamos súper, súper contentos. Así que sean todos y todas más que bienvenidos. Como muchos de ustedes saben, decimos siempre que Esperadas es una suma de generosidades. Esto sería imposible sin el apoyo generoso, amoroso de diferentes amigos y organizaciones como el Toronto Art Council, del Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, de Canadá al Español, de Diálogos Online, de Latin Life News, de Correo Canadiense, de Cuéntame un libro, de Ahora Canadá, y en particular a todos y a cada uno de ustedes que hacen que con un like o con refiriéndose a otros amigos nuestras charlas, esto sea cada vez más grande. Así que estamos súper, súper contentos de estar hoy aquí, así que gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Estamos de fiesta, como les digo, porque vamos a charlar hoy con Magalí Echevarne, que aparte de ser una escritora deliciosa, deliciosa. Es un placer enorme siempre charlar con ella. Para los que no tienen muchas referencias, Magalí nació en Buenos Aires, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y es editora de Penguin Random House en la Argentina. Ha publicado relatos en revistas literarias y antologías y el libro de cuentos Los Mejores Días, el libro de poemas Cómo cocinar un lobo y en 2024 obtuvo el premio Ribera del Duero de narrativa breve por La vida por delante, publicado por la editorial preciosa que es Páginas de Espuma. Así que dicho todo esto, vamos a darle la bienvenida a Magalí. Magalí, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A vos, muchas gracias, Caro, por haberme invitado. No pensé que se iba a conectar tanta gente. Siempre soy muy pesimista. En general, si me leen van a saber que eso se traduce a lo que creo también. Pero bueno, estoy muy contenta. Hay ahí algunas amigas, hay una amiga de México que está conectada, Trinidad. Vi que hay alguien de Banfield, que es de donde soy, Temperley. Alguien puso eso en el chat. Yo nací en zona sur, que es como un barrio en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, es lo que se llama conurbano. Y, y bueno, viví ahí hasta mis 23 años, que me vine a vivir a la ciudad. Después de cuando empecé a ir a la facultad y empecé a trabajar acá, me mudé. Entonces ya ahora soy, bueno, una porteña, como se dice, pero en realidad mi crianza y mi vida y mi corazón está en zona sur, en esos barrios. Así que bueno, un beso a la gente que es de por ahí. No, mira, pensaba mientras la edición pasada de Inspiradas en Tiempo de Escritoras reseñamos junto con Euge Cabo, te reseñamos la obra tuya y una de las cosas que charlábamos era cuando uno te lee entra como en otro tiempo. Y ahora que decís que venís de zona sur, de barrio, que no estás de no la locura de Buenos Aires por ahí. Digo, por ahí tiene una cadencia distinta que viene de por ahí. Puede ser. Para mí me pasa con la ciudad todavía que me siento bastante turista siempre. Estoy como, me gusta vivir acá, me encanta vivir en la ciudad. Buenos Aires me parece la ciudad más hermosa del mundo, pero igual siempre estoy asombrada porque a veces descubro un barrio que no conozco o alguien te invita a un evento, una presentación de un libro. Y siempre siento que todavía tengo la mirada de alguien que no es de acá y como no crecí acá me parece que soy una extranjera.
que de alguna manera me gusta porque, bueno, un poco es la condición de la escritura, ¿no? Como uno tiene algo de que está corrido, eh, a veces desdoblado de lo que vive, de lo que hace. eh, entonces me gusta todavía ser curiosa y que me genera asombro el lugar donde vivo, ¿no? Como no, para mí no, no sé, no lo tengo, no estoy aburrida de esta ciudad. Yo creo que también porque Buenos Aires es muy difícil aburrirte, pero Bueno, en Argentina en general es difícil aburrirse. en general, sí, ya saben, nada que en- no. en Buenos Aires en particular. Te entiendo, Maga, porque en muchos de los que ya me conocen, yo nací en Buenos Aires, pero crecí en Misiones. Mm, Motivo por el cual en esta, viví desde joven en Buenos Aires y sigo teniendo esta cosa de ir aventurándome en el cafecito, en un barrio, en una calle que no entré, en habitar otros espacios. sí, total. Y esta cosa del barrio, ¿no? De los diferentes lugares que puede haber una historia en cualquier lado. Sí, después uno identifica mucho quién no es porteño, ¿no? Ujú, sí. Me pasa mucho ahora en mi trabajo, en mi vida, que siempre lo hablo con mis amigas, que hay una seguridad que para mí tiene el porteño, como una cosa así, no sé, como dueño del lugar, dueño de lo que hace, que a veces quienes somos más de un barrio es distinto a ese viaje, como se nota esa distancia con haber llegado a un lugar, como que para mí estar acá fue aspiracional en algún momento, entonces hay algo de conseguir algo, pero también creo que en los universos que uno construye, que yo siempre siento que escribo y no me doy cuenta, y enseguida tomo conciencia, pero en principio no me doy cuenta, y siempre mi escenario termina siendo esas calles o las estaciones de tren de mi barrio, y los ubico siempre ahí a los personajes, ¿no? Como en esos patios, en esas veredas, cuando tengo que hacer como una mención a una calle, a una estación, para mí creo que todavía mi universo mental es ese a la hora de escribir. No, y aparte, en ese universo mental y esa construcción hermosa que haces de los personajes, también ayuda a esa ubicación geográfica de algún modo de esa calle o de incluso la mención de la calle, del nombre de la calle, hace que se haga más cercano al lector, o sea, que el lector pueda hasta pensar, ah, sí, yo fui por Conesa. O sea, ese tipo de cosas hace que también te acerque mucho como lector. Sí, sí, incluso cuando no conoces, ¿no? Porque yo creo que también la escritura, la literatura es algo que en general reproduce esto, universos de otro, y Mm. esas singularidades que cada uno, cada escritor o cada escritora le imprime a lo que hace, uno no lo conoce siempre. No sé, a mí me pasa, por ejemplo, que me gusta mucho, justo hoy leí un cuento de Claire Keegan, es una escritora Sí. irlandesa que me encanta, ¿no? Y ella quizás a veces nombra una zona, una ciudad a la que va, eso, como espacios, ¿no? Como calles. Y bueno, yo no conozco, ¿no? Como no sé de qué está hablando, pero aún así, a la hora de imaginar cualquier singularidad que el otro nos preste, es muy rico para pensar. Es muy difícil imaginar desde la vaguedad, ¿no? Como, bueno, esas calles. Bueno, ¿cuáles? Tiene que tener un nombre, que suene de una manera. Esa forma que suena esa calle a vos va a hacer pensar algo y te la vas a imaginar. Y yo me la voy a imaginar quizás distinta, porque no la conocemos, pero de cualquier manera es como, yo siempre pienso que es como una semilla que uno le deja al lector y bueno, pasa algo ahí. No se puede controlar, por suerte. Del todo no se puede controlar. No, y aparte también en esa porción del no control también hace que el lector termine Total. de cerrar y de componer este Total. diálogo, ¿no? O sea, y pensaba arrancar por tres partes en realidad, que son los tres libros. Primero, en Argentina tiene una gran tradición
escritores cuentistas, de cuentistas en general. Y primero, ¿cómo fue la elección sobre empezar a escribir cuentos? La otra vez cuando hablábamos en uno de los clubes de lectura sobre Alice Munro, que la hemos leído mucho acá, ella en uno de los reportajes dice, yo escribía cuentos porque era la hora de la siesta. Y yo tenía poco tiempo para cuidar a mis hijas y era el poco tiempo que tenía para poder escribir tranquila. Y llegaba a escribir un cuento, no llegaba a escribir una novela. Y a partir de ahí, bueno, después hace toda su obra, pero ¿por qué cuentos, Mar? No sé, no tengo una respuesta así tan acabada. Creo que desde que gané el premio en el 2024, que tuve que empezar a hablar de la escritura, porque es algo que no había hecho nunca, dar explicaciones, digo yo, de por qué escribo lo que escribo o cómo escribo, nunca lo había pensado, se convirtió en un ejercicio pensar de la escritura de otra manera. Y la pregunta por qué cuentos siempre estaba, ¿no? ¿Por qué escribo cuentos? Creo que la explicación más sencilla es que a mí me encanta leer cuentos. Me pasa algo con los cuentos, con los libros de cuentos que no quiere decir que no me pase con la novela, pero a mí la sorpresa del libro de cuentos me fascina, como terminar algo y volver a empezar en otro mundo nuevo, con otros personajes o no, o que quizás haya uno que se haya colado, pero que esta cosa primero de la brevedad, a veces un poco amarga del cuento, ¿no? Como eso que termina ahí, que no sabes en muchos cuentos qué va a pasar, qué pasó, a veces ni siquiera entendés del todo qué significa lo que acabas de leer. Y a mí esa brevedad me fascina mucho en la lectura. Me gusta leer cuentos, como decís. Hay una tradición muy grande de cuentistas en Latinoamérica, sobre todo, pero en Argentina el cuento rioplatense eh, es muy fuerte y como uno como lector y yo una vez siendo una joven lectora, bueno, empecé leyendo cuentos, ¿no? No sé, Borges, nuestro gran escritor, es un escritor de cuentos. Es muy difícil que no sea un género con el que estés enseguida y rápidamente en tu vida como lector empapado y que recorras. Y a mí me fascina leerlos, me encontraba ahí en mi infancia, por ejemplo, la escritora que creo que mi generación leyó muchísimo fue Elsa Bornemann, que era una escritora de cuentos de terror y a mí me volvían locas sus cuentos, ¿no? Como, primero porque creo que con eso aprendí algo que no sé hacer, no pude hacer en mi escritura, pero que es como este efecto, ¿no? Ese efecto que tenía, yo sabía que el cuento iba a terminar de una manera aterradora, Pues, que me iba a dejar de una manera que era un cambio en relación a cómo había empezado la lectura. Incluso me iba a sembrar una imagen perturbadora. ay, De hecho, imágenes. inquietante. Sí, que es el día de hoy que hay cuentos del Saborman que me los acuerdo, imágenes, ¿no? Un cuento de unas nenas que se quedan a dormir en una quinta y como tienen miedo y cada una está en una cama individual, dicen, bueno, vamos a darnos la mano. Entonces estiran la mano en la oscuridad y Ay, se ya dan me la da mano. miedo. Sí, y bueno, cuando se hace de día, se despiertan, se dan cuenta de que haberse dado la mano era imposible, porque la distancia entre las camas era muy amplia. Entonces, ¿a quién le estuvieron dando la mano? Me pone la piel de gallina, Sí. lo cuento. Bueno, no sé, como esos efectos que estaban en el terror, por ejemplo, en mi infancia, a mí me fascinó del cuento. Y ahí empecé a escribir, como de muy chiquita, qué sé yo, en mi ensayo de escritura eran cuentos los que escribía. Mi mamá vio que me gustaba escribir, vio que me gustaba leer, me estimulaba la lectura y había una vez un concurso en el periódico de mi barrio y me anotó. Me dijo que escribiera algo y que mandara un cuento. Esto ya lo conté mil veces, pero es gracioso. Entonces lo Público se, mandé. el público se Sí, renueva sí, más. sí. Lo mandé y gané. Tenía yo 10 años, creo. Entonces, al año siguiente, mi mamá me dice, bueno, escribí otro y mandamos de vuelta. Y bueno, vuelvo a ganar. Entonces iba como al acto en la municipalidad, no sé, no me acuerdo ni dónde era. Creo que era un club ahí en la entrega con mi profesora de dibujo y mi mamá. Eh, y vuelvo a ganar, ¿no? Bueno, entonces al tercer año mi mamá otra vez me decía, bueno, escribí algo yo me llamo Marina, en realidad, Marina Magalí, me dice, Marina, te anotás y vamos.
y mandamos. Y yo ahí dije, no, no me anoto más, porque esto no puede ser que yo gane 2 años seguidos, no se está anotando nadie. Este, no, Claro, esto no es no, no esto había es posibilidad que, que fuesen, que eran buenos realmente. no, no, yo dije esto es ausencia de competidores, no, no puede ser que yo gane 2 años seguidos, no estoy compitiendo contra nadie. Y no quise mandar más. Y ahí yo creo que pasó algo que fue que empecé a esconder la escritura de mi mamá, porque justamente no quería esta cosa escolar de escribir para ganarme un premio, para mandarlo a algún lugar, sino que sentí que tenía que esconderlo porque yo no quería competir, quería escribir. Y creo que en ese gesto de empezar a esconder la escritura, aparece la escritura, de verdad, como un ejercicio mío, ya no esperando el aplauso ni nada, como que no era una tarea para la escuela, yo no quería que eso se convirtiera, o se ve que ahí hubo algo que lo vi muy parecido al examen, ¿no? Bueno, pero con mucha lucidez para ser tan joven. A ver, esto lo veo hoy, lo que me pasó ahí en el momento es que me dio vergüenza y empecé a esconderlo. Pero claro, empecé a llevar diarios y empecé a escribirle cartas a una amiga que se había ido a vivir afuera, al campo, no muy lejos, pero para mí era como otro mundo. Y bueno, y en ese ejercicio de empezar a esconder la escritura de mi madre, empecé a escribir para mí y yo creo que ahí empezó como el placer de escribir, el placer de la escritura y de intentar imitar algo de lo que leía y me gustaba, que en esos años eran, bueno, estos libros que estaban en mi casa, ¿no? En mi adolescencia, yo, Borges, Cortázar, Sábato, muy pocas mujeres, creo que es Pizarnik, porque había un libro de poesía Ah, y bueno. Alfonsín Storni, pero no más. Qué sé yo, hay muchos libros de mujeres que a los que llegué mucho más tarde. Em, Bueno, pero es que bueno. también venimos con un canon muy, lo hemos hablado un montón de veces acá también, o sea, venimos con un canon muy de varones, ¿no? De lectura Ujú, de varones, y hoy que por ahí se lee más, no, no es que antes no escribían las mujeres, sino que por ahí hoy se lee más también, ¿no? O sea, hoy de algún modo hay eh, un, un público lector, que también hay una elección con respecto a las mujeres, y no necesariamente porque no se haya escrito antes y se haya escrito muy bien. total. Sí, yo creo eso siempre que es como algo que pasó en los últimos años, más que en las escritoras, que siempre hubo, como decís, siempre se escribió, en las lectoras, ¿no? Como que, que quizás ay, perdón, me distraje porque había alguien habló y me Sí, distraje. acabo de... Como bueno, nos acostumbramos, no nos acostumbramos, pero en general crecimos, o yo al menos pienso en esto de biblioteca familiar, y digo, había 2 libros de mujeres, no más. Era una biblioteca de autores. Y después mi paso por la universidad, cuando yo entro a la carrera de letras, los planes de estudio también, en general, eran planes que tenían me animo a decir, en un 90% Sí. títulos y autores hombres, ¿no? Yo cursé literatura argentina del siglo XX sin haber leído a Lazo Campo ni Sara Gallardo en la Wow. facultad. O sea, solo estaba Griselda Gambaro y Beatriz Guido, me acuerdo, pero después el corpus no incluía ninguna otra. Entonces, digo, es como, eso ya no es así, como que yo estoy segura de que eso, no sé, no voy a la universidad ahora y no tengo contacto con alguien, pero estoy segura de que los planes han cambiado y se han ayornado, porque para mí lo que cambió y la gran revolución de alguna manera no son las escritoras que hubo siempre, son las lectoras que quizás nos leemos más, que quizás, sí, eso, empieza a haber otro espacio en la biblioteca. Hace más o menos bastantes años, ya creo como 10 años, y Acevedo sacó de su biblioteca, un escritor argentino, sacó de su biblioteca los libros escritos por hombres y dejó solo los libros que tenía escritos por mujeres. Y quedó muy pelada esa biblioteca. Y a partir de ahí eso circuló mucho, viste, como era una foto que todo el mundo tenía que subir, pero fue una forma de tomar conciencia eh, Sí, de la cantidad de libros que hay en tu biblioteca. Bueno, en la mía están bastante empatados, quiero decir que casi que hay más mujeres hoy. muy bueno. A nosotros nos preguntan sistemáticamente por qué tanta mujer, tanto mujererío en Inspiradas. Es algo que un poco esto de cuando miramos para atrás nos damos cuenta que le dimos mucho a las mujeres y no necesariamente
que fue buscado totalmente. Sí, siempre pensamos en que había en este momento un montón de mujeres latinoamericanas poderosísimas, como en otras épocas, que por ahí no llegaban a Canadá. Y ese un poco era el objetivo. Y se fue dando realmente un cuerpo muy, muy femenino y estamos muy felices con eso. Así que no pensamos modificar nada de lo que venimos haciendo en ese aspecto. Pero también a mí más allá de los dos libros que vamos a hablar ahora, hay un libro que es Cómo cocinar un lobo, en que ahí entramos en la poesía o en la prosa poética, y cuando lo empecé a leer, que es un libro que para los que tenemos los papás lejos o ausentes, nos pega mucho, y comienza diciendo, cuando ellos ya no estén, solo quedarán sus plantas abrazándose salvajes. Y yo pensaba en las plantas, o sea, toda la autorreferencia todo el tiempo, en las plantas de nuestras mamás, ¿no? O sea, las plantas de mi mamá. Bueno, yo que soy un desastre, porque a mí se me murió un pino en Canadá, así que imagínense lo desastrosa. Mis hijas no recordarán ni plantas abrazándose en casa, me recordarán por otras cosas, pero me pareció un comienzo muy potente. Bueno, es un librito, unos poemas, como decís, una prosa poética que surgió sí, de la muerte de mis padres y de la tarea de vaciar la casa familiar, que es lo que nos había quedado cuando ellos se murieron. Se murieron bastante cerca, 2 años de diferencia, y mi madre falleció en pandemia y su proceso de muerte y de enfermedad final fue bastante duro y trabajoso y físico porque básicamente estábamos en pandemia, estábamos encerrados y para no internarla y no dejar de verla, porque estaba ese riesgo de que en ese momento las internaciones, aunque no fueran por COVID, era muy difícil, ¿no? Se quedaba una, o sea, bueno, todo lo que ya hemos vivido y no hemos olvidado, pero hemos guardado en un cajón. Pero bueno, era muy trabajoso eso, entonces la internación fue en su casa, o sea, en la casa de mi infancia y ahí murió. Y ese proceso fue muy duro para mí, muy difícil con mi hermana. Y yo tenía como cosas que había ido escribiendo, pero casi sin ningún sentido ni ambición de que sean nada, ¿no? Como esas cosas que uno necesita escribir porque impactan, porque no sabes procesarlas, porque las querés guardar. Había leído cuando estaba empezando la pandemia un libro muy hermoso, chiquito, que les recomiendo, que se llama No he salido de mi noche, de Annie Ernaux. Annie Ernaux es una escritora francesa que ganó el Nobel hace unos años y ese es un pequeño diario que ella lleva a raíz de la enfermedad de la madre, de su vejez. Es muy duro, en realidad, si no están con ánimo, no lo lean, porque me hizo Lo bastante puedo mal. recomendar, pero O sea, es bellísimo, pero no sé, ¿no? A veces hay cosas que hay que leerlas cuando uno puede. Y es muy duro porque, bueno, acompaña a su madre, está internada, se la lleva a su casa y ella va anotando, ¿no? Lo que la madre dice. Y tiene raptos de una lucidez increíble. De hecho, lo que da título al libro, que es No he salido de mi noche, es lo que la madre dice en relación a su mente, ¿no? Como una belleza total. Y yo había leído eso un poco, a veces esa cosa que tiene para mí la lectura y la escritura, que es anticiparse a algo medio místico que ocurre. Y bueno, y finalmente yo estaba inmersa en una situación bastante similar a la del libro y dije, bueno, voy a empezar a anotar lo que mi madre dice, porque bueno, quizás aparece, ¿no? Como un rapto así de poesía. Y bueno, qué sé yo, había cosas que decía que eran increíbles y en general no había nada, ¿no? Más bien era una vida que se estaba pagando y que yo estaba viviendo con muchísimo dolor. Y después apareció la tarea de vaciar esa casa, que era una casa en la que habían vivido mis abuelos, mis padres y nosotras, y que tenía muchísima cantidad de cosas. Había que tomar una decisión, había que ordenar, tirar, guardar, qué se tira, qué se guarda. Lo que se tira a la calle y de repente ves, me acuerdo un día llegar y ver que estaba, como habíamos sacado tantas cosas, había como un peine de bolsillo de mi papá tirado en la vereda viste, y parece una pavada, pero a mí me dejó mal semanas esa imagen, como que dije, estamos tirando sus cosas.
Y bueno, empecé a hacer como un inventario, no sé, de las cosas que había, de lo que quedaba en esa casa, que eran las plantas y que eran los pájaros. Mi papá tenía muchos pájaros, cazaba pájaros desde chiquito y toda mi vida hubo pajarera, entonces tenía jilgueros que competían por el canto y todavía había todavía pájaros que mi mamá cuidaba. Él ya había muerto, pero mi mamá lo seguía cuidando y muerta mi mamá, ¿qué hacíamos con los pájaros? Entonces estaba todo eso ahí, que era como un museo. Y bueno, yo empecé como a guardar, a anotar, a hacer este Entre museo y inventario de entre cosas. museo y zoológico. Sí, 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 total. Sí, bueno, es que nos decían que no podíamos soltarlos porque si los soltábamos habían estado siempre atrapados, entonces yo soñaba desde chiquita que iba a ir a abrir las puertas de las jaulas, pero cuando lo pude hacer, no lo pude, al final no, era peor para los pájaros, así que los repartimos. Y bueno, y escribí, armé eso, y tiempo después, bueno, me di cuenta de que había algo ahí que sí, que tenía un pequeño universo condensado y que yo, eso, que era la muerte de mis padres, no lo podía escribir de otra manera, no, no, no. Obviamente que todo ese proceso viajó a los cuentos después, La vida por delante, para mí es un libro de duelo y esa muerte de mi madre llegó a los cuentos, pero llegó de una manera más ficcionada y quizás con cosas que mi madre no era, ¿no? Usé lo que conocía del proceso de ver envejecer y ver morir, pero esa madre no es la mía. Pero en el libro de poemas sí realmente yo traté como de que a mí me quedara esa parte de la vida, esas vidas un poco inventariadas. Y bueno, se lo di a leer a una poeta que es Paula Peiseré, que es una poeta argentina que me encanta, y ella me ayudó a limpiarlos y a sacar poemas que no iban, me dijo cómo podía armarlo, y bueno, y es ese pequeño librito que para mí además fue importante que lo editara Tenemos las Máquinas, porque es la editorial de una amiga mía acá en Buenos Aires y que es quien me publicó mi primer libro, Los Mejores Días. Y durante la pandemia vivimos una arriba de la otra en unas casas en San Telmo y entonces sentí que era como algo que, bueno, quedaba en casa, ¿no? Que era como una suerte de artefacto muy, muy hecho con mucha intimidad y que la editora era ella. Y bueno, sí, tiene algo, un componente obviamente muy autobiográfico, Mm, y, pero también ahora que lo veo y que pasó el tiempo, me doy cuenta de que yo no podía escribirlo de otra forma todo eso, porque había mucha confusión, bueno, los duelos en general no, estaba como un poco confundido, atontado a veces, y creo que esos poemas tienen un poco de esa opacidad del atontamiento, ¿no? total, total. Y ahora que decís lo de Paula, bueno, vos sos editora, ¿cómo es este proceso de que te editen? Para mí es espectacular y es muy necesario. Yo Te como entregás. necesito, sí. Mira, hoy, por ejemplo, hicimos este fin de semana con dos amigas. Trini, que está ahí, conoce a una, que es Eva. Hicimos en mi casa le pusimos una residencia de escritura autogestiva. Básicamente vinieron a quedarse y comimos y dormimos y hoy nos levantamos y seguimos escribiendo un poco. Y Como un bueno, retiro espiritual. sí, sí, de escritura, porque la mitad del tiempo hablamos de cualquier cosa y la otra mitad de la escritura. Pero bueno, yo estoy escribiendo un cuento que tengo que entregar para un proyecto que me pidieron y bueno, la lectura de ellas que ofician de editoras en este caso, ¿no? Como que para mí es muy crucial, como el que te lee, el que lee lo que estás haciendo cuando estás escribiendo, en general te ayuda a ver lo que no ves porque estás muy pegado, a veces muy embelesado con tu propia escritura y pensás que eso que hiciste es genial y es así, es inamovible, o al revés, te puede pasar que te parezca un desastre, ¿no? Como a veces hay momentos de muy poca distancia con lo propio y eso que viene de afuera es una lectura que en general guía mucho, te ayuda. Le pone distancia. Es como si de verdad te corriera y te dijera, mira, párate acá, mira esta pantalla ahora de unos metros, ves que esto te parecía enorme, en realidad mira, son unos cuadraditos muy chiquitos, como que hay algo en la perspectiva que te da el acompañamiento de otra mirada que es clave.
Y a mí me encanta editar, me gusta, y, y pienso que un editor es un lector, entonces es como una cosa, como un continuo entre mi vida, mi escritura. Yo no sé si soy buena editora de mí misma, eso estoy segura que no. Por esto mismo de que no tengo distancia, no, estoy pegada, estoy encariñada, estoy odiada, demasiados sentimientos. Escuchaba que en La vida por delante, hablando de la edición, no salía con ese título, no fue el título No, original, y ahí hubo no. mano de editor en el medio. Y que ahora no estoy tan conforme, ¿eh? Pasó el tiempo y La- dije, tendría que haber peleado más ese título, pero bueno, sí, ahí me entregué a Juan Casamayor, que es el editor de Páginas de Espuma, que me dijo, que en realidad me engañó, como solemos engañar los editores para conseguir lo que queremos, que me dijo, no, al jurado no le gustó el título que le pusiste. Yo le había puesto, son cuatro cuentos largos, y cada cuento para mí tiene, me di cuenta cuando lo terminé de escribir, un tema, como algo que de alguna manera son cuatro temas que recorren a todos los cuentos, pero que en cada uno tiene más preponderancia y que son el trabajo, perdón, la madre, el trabajo, la muerte, el amor. Esos son los cuatro temas para mí Buen del libro desamor. y yo le había puesto ese título, el trabajo, no, la madre, el trabajo, la muerte, el amor, y me encantaba. Y bueno, me dijeron que, que había que cambiarlo y que no funcionaba. Y bueno, ahí acaté, acaté lo que le dijo. Igual de todos modos, hay algo también en los títulos de los cuatro cuentos, ¿no? Que hay como un trabajo como muy la palabra, muy exquisito los cuatro títulos son piedras que usan las mujeres, un amor como el nuestro, temporadas de cenizas y casi siempre desesperados, que es maravilloso. Es solo ese título, ese último título. Alguien dice ahí, claro, yo se lo estaba robando a a Alice Munro, que Claro, tiene un título que es una, no me lo acuerdo ahora, ¿cómo es? sí, Juventud, amor, algo así, sí. ¿no? Sí, sí, era una copia muy obvia. Y La vida por delante era el título del que ahora se llama Un amor como el nuestro, que es una parte de la canción esta de los charros, Charro, los unicornios, claro. Un amor como el es nuestro. buenísimo. Se llama así, pero bueno, entonces le quitamos el título al cuento y se lo pusimos al libro y le tuve que buscar uno al cuento, que le pusimos la canción. Pero bueno, estaba bien también La vida por delante, está bien, creo que hay algo ahí del espíritu de los cuentos que se refleja, que es esta idea de, bueno, cierto momento de la vida, que es en general la edad que tienen los personajes, las narradoras o los personajes principales, que son entre 40 y 50, y a mí me interesaba como esa década, además de porque es la que estoy atravesando, porque tengo esta sensación y se la intenté transmitir a los personajes, que es como esta idea de, bueno, hay cosas que ya se tiene, que una ya sabe quién es, que están conseguidas, que una no duda más, y hay otro gran, amplio universo de cosas que todavía o están pendientes o funcionan como fantasmas, y también como cosas que uno sabe que ya no va a ser, ¿no? Bueno, qué es esa vida por delante, qué es lo que todavía hay por hacer. Y también, en general, y en los cuatro cuentos, eso que está por delante, esa vida por delante, en todos los casos es el pasado de esos personajes, que o los persigue, o les pesa, o quedó como una marca, como una cicatriz en una de ellas, tiene una cicatriz en la pierna que es el día de hoy que le recuerda, ¿no? Eso que pasó en su adolescencia y que fue muy trágico. Entonces hay algo de la vida por delante que es mirar hacia atrás también, que en general creo que es lo que hacemos, pero también porque creo que está esta idea de que cómo concebimos el tiempo, ¿no? Como el futuro algo que está adelante, el pasado algo que está atrás nuestro, y por qué es así, es completamente también arbitrario que tengamos esa idea espacial del tiempo. En general el pasado está todo el tiempo, ¿no? Acá Todo el tiempo. se cuela, nos atraviesa, vienen sueños, vienen recuerdos inesperados, está todo el tiempo con uno. Eh, no porque uno sea un melancólico, sino porque, bueno, tu mente Que está también puede ser. también, también.
Pero aunque no quieras, ¿no? Como digo, es muy difícil. Y está bien que sea así, digo, no, yo creo que la memoria, y bueno, en un día como hoy, es importante decirlo, es clave, ¿no? Para construir como un sujeto, una identidad y una vida. Entonces, eso que se recuerda, para mí, para estos personajes, es muy clave. Y bueno, esa vida por delante creo que era como lo que podía pasar, pero también lo que ya habían vivido. A mí sí me llamó la atención después. Había leído primero en Cómo cocinar un lobo, había leído y volví a La vida por delante y, y arrancás otra vez con una madre. ¿No? Mm, Y la figura de esta madre que está ya en los últimos días. Y hay como, primero esta madre como sabionda, esta madre que se la sabe todas, pero por otro lado también este acompañamiento a la enfermedad, ¿no? O sea, esta vejez que va avanzando y cómo también nos empezamos a mirar ya después de los 50. Vos sos todavía muy joven, pero para los que ya no, los no importa. cruzamos, empezar a cómo mirar estas vejeces que van avanzando. Hace poquito una de mis hijas ve a una actriz que se había hecho una cirugía importante y dice, ay, mamá se deformó Mm, de 18 años y yo pensaba, wow, qué cosa, ¿no? Que ya a estos pequeños 18 años estén mm, atentas a estas deformaciones que en esta carrera de mantenernos sí. estamos atrapadísimos. Sí, igual que bueno que haya dicho eso, ¿no? Que entienda que se deformó, que no que... Sí, a mí me pensaba que, bueno, yo creo que es algo que me resulta insoportable, como realmente insoportable, la presión sobre ser joven para siempre, que las mujeres tengamos que parecer de 15 cuando tenemos 50 me parece abominable, asqueroso, insoportable, odioso. O sea, ¿Sí? no me despierta ninguna emoción, ningún sentimiento copado, ni divertido, ni estimulante, solo me agrega cosas a mi vida que me amargan. Y entonces todo eso me genera mucho odio. En general creo que escribo cuando tengo algún sentimiento muy fuerte que no me puedo sacar de encima y creo que ese cuento un poco tiene parte de todo ese odio que a mí me da esta relación que tenemos las mujeres con el cuerpo aprendida de generación tras generación histórica. Que es una mirada muy dura, ¿no? Sobre Muy nuestro duro. propio cuerpo y, y de un control total sobre los cambios. Desde muy temprana edad aprendemos a registrar esa transformación muy minuciosamente, lo que va creciendo, lo que se va ensanchando, lo que cae, lo que no cae. Todo eso es muy agobiante. Y en general es un entrenamiento que además hacemos porque se vuelve una conversación con otras y con nosotras mismas y con los médicos, ¿no? Como hay un mundo ahí. No, y lugares Y comunes que uno se va adaptando a esos lugares. O sea, vas sí, entrando, naturalmente vas entrando a esos lugares. sí, y es muy increíble que el tiempo que le dedicamos a eso, a pensar eso, a la belleza, ¿no? Justo el otro día tuve una discusión con alguien en una cena porque decía que había una chica que era linda o que había sido linda, pero que ahora Sí, había evidentemente sido linda. estaba, sí, ahora estaba loca, le parecía porque se había empezado a fear. Como que había algo en dejar de querer, ¿cómo fue la expresión que usaron? Que una linda que quiere dejar de ser linda. Mira, Entonces no debe estar bien. Y yo pensaba, qué increíble, claro, asociar la idea de que una mujer se entregue, no tenga más ganas de ponerse rímel para conectarse al Zoom, entonces es quizás alguien que no está bien, ¿no? Como que está mal. Pero eso está muy instalado, sí. porque es verdad. Quizás si yo estuviese toda despeinada y con un buzo, y no sé, ustedes dirían como, ¿qué te pasa, no? No estaba esperando que la llamáramos 200, y se iban a conectar como 100 personas, no se peinó. Es algo, es decir, pero de un hombre quizás no es tan así, como bueno, es un artista, ¿cómo va a estar peinado un artista? Claro, Tiene los pelos parados, es un loco, un genio. claro, genial. Bueno, Es un genio loco. sí, y aparte me llamó sí la atención a esto que recurrís que
la madre, que la abuela saca los espejos de la casa. Yo Mm. tenía, el papá de una muy amiga mía decía, casa sin espejos, casa de feos. Muy bueno. Y yo en mis casas siempre he tenido muy pocos espejos y cada vez que Mirá. pienso en poner un espejo digo, esta es una casa de feos. Mi abuela no quería mirarse, o sea, eso yo lo tomé de mi abuela, lo robé de mi abuela, que básicamente no se quería ver, venía la peluquera y le traía, porque ella ya no caminaba, y entonces a veces venía a hacerle los rulos, porque hacía viejita y todo, quería estar coqueta, Mi amor. pero no se quería ver, como decía, no me muestres a esa vieja, no la quiero ver, no soy yo. Y entonces eso me pareció como muy bueno, como pensé, bueno, ¿qué tal si alguien como no quiere verse para nada, ¿no? Como, ¿qué pasaría si no te ves? Y bueno, sí, o sea, creo que esa madre que de ese cuento tiene algo, o sea, tiene lo de mi madre en el sentido de que, bueno, todo ese proceso de acompañar se parece un poco a lo que yo vi que mi madre hizo con su propia madre, que era esa asistencia de cuando alguien está mal, pero no está tan mal y todavía, bueno, vive en su casa con ayuda, necesita de mucha ayuda para vivir, necesita de otras mujeres en general para todo, ¿no? Para caminar, para comer, para ir al baño. Esa suerte de cortejo que se arma alrededor de una vejez cuando se puede, ¿no? Cuando podemos, que hay muchas situaciones de vejez muy tremendas y sobre todo en este país hoy, pero digo, cuando más o menos hay algunas posibilidades, la vejez es eso, como una suerte de, de coreografía de personas que se reparten el tiempo para estar con el otro. Y eso lo vi desde muy chica. Mis padres me tuvieron de bastante grande a mí y era una familia de muchos viejos, la verdad. Entonces yo muy rápido vi gente envejecer mucho, no todos muy bien, con enfermedades, hemiplegias, parálisis, qué sé yo, cosas. Y supongo que me espantó un poco, como de niña me espantó un poco algo de la vejez. Me preparé siempre para la vejez de mis padres en el sentido de que sabía que yo iba a ser testigo pronto de eso, ¿no? Como, qué sé yo, mi hermana es más grande y yo tenía 30 cuando empezaba como la vejez de ellos. Y qué sé yo, ahora pienso que era bastante joven cuando los vi envejecer y deteriorarse mucho. Pero creo que me había preparado mentalmente para eso. Le tenía terror a la vejez y a la muerte de ellos y bueno, un día llegó. Cuando pasa lo peor que esperás, no es tan tremendo, ¿no? En general. Porque uno, las fantasías y la mente casi siempre es peor que la realidad. Pero bueno, tenía como un poco, creo que ese espanto cargado, y en ese cuento yo creo que exorcicé un poco todos esos monstruos, mis propios fantasmas con la vejez, mi propio odio y rechazo a esta forma de mirarnos y de asumir el tiempo, el paso del tiempo en el cuerpo de las mujeres, que en general es mucho más duro que sobre lo que se dice sobre el paso del tiempo en el cuerpo de los hombres. Hay Bueno, ahí un mensaje. en el último cuento, en este Ramiro, que es el director de teatro, te voy a tratar de no spoilear muchas cosas, pero también hay esto de cuando ella lo mira y dice, bueno, pues está quedando medio pelado, está un poco más canoso. Digo, hay como mucha más benevolencia, uno es más bueno con el hombre. Sí, yo siempre digo que, por ejemplo, las mujeres no podemos ser peladas. O sea, está ordinario lo que estoy diciendo, pero es bien pensado que sean peladas, ¿no? Si yo estoy pelada acá, ustedes pensarían que estoy enferma, nada, solo pensarían en eso. Entonces, ni derecho a quedarnos sin pelo. Claro. Un ensayo de Susan Sontag que es muy bueno, que se llama Los dos cánones de la belleza. Ella habla de esto con muchísima más lucidez, pero básicamente dice, ¿no? Eso como un día el hombre llega viejo, envejeció, qué sé yo, está grande, cómo le quedan las canas, mejor, peor, pero en general se hizo viejo, nada más. La vejez de las mujeres empieza muy temprano en la vida. Rápidamente empezás a envejecer, porque rápidamente empezás a registrar esa transformación y por eso tenemos las mujeres más que nadie ese sentimiento, y calculo que en este Zoom van a compartir, que es que ves una foto de vos misma de hace 5 años, 2 años, y decís, qué tarada, ¿no?
Mirá, era re joven y no me veía linda o me creía que era grande. Como esa es disforia que hay en relación al paso del tiempo en una, es muy nocivo en general. Y bueno, a mí, pensando en la escritura, me quería como armar este grupo de mujeres ahí en ese club que están un poco odiadas, un poco hartas, son un poco monstruosas y graciosas a la vez, creo, ¿no? Como que se pudieran reír también. Creo que en general lo que me pasa es que necesito burlarme, reírme porque como en la vida me parecen cosas insoportables y si no te reís no puedes vivir. No puedes vivir tal. Sí, y aparte hay dos cosas con respecto a eso. Una es el tema del humor, que hay en momentos que son como muy... Una de las cosas que tiene el cuento es la intensidad, ¿no? O sea, uno va manejando la intensidad del cuento, que por ahí en la novela es más, Ujú. es diferente. Y cuando de repente se pone algo intenso, recurrís al humor o a alguna referencia simpática que en el caso particular de los argentinos, eh, hubo pequeñas cosas que a mí me sacaron literalmente una sonrisa, como el póster de Via By. Via By era una marca de ropa de los noventas, de los 90, sí, los 90, 80, Sí, sí, 90. O tomar sol con Coca-Cola y Zapolán, que era una crema que no sé cómo no nos quedamos todas sin piel directamente. Y ese tipo de cosas que las vas mechando en- y me resultan de una amabilidad con el lector. Ay, gracias. Esta sensación de, "Ay, gracias por ponerlo en este momento que por ahí necesitaba respirar". Y lo haces con una maestría maravillosa, claro. realmente, realmente. Y también en esta amabilidad que tenés con el lector, pensaba en esto de la vejez, en temporada de cenizas, estas dos medias hermanas que es el tercer cuento, que van a tirar las cenizas de su madre, y que, bueno, que se engancha con el primer relato también. em, en un momento dice que en esos días finales eran más amables. Y a mí me encantó esa imagen porque dije, ¿sabes qué? Venimos diciendo todo esto de la vejez que es monstruosa, que esto, pero al final del día es como que se parten amablemente. Mm. Sí, creo que uno no puede generalizar, ¿no? Como hay algo que aparece en un cuento que es eso, como bueno, en ese universo de esos personajes, ese tiempo era amable. Me cuesta pensar que lo sea siempre, pero al menos como quizás lo que yo vi en mi propia madre muy sobre el final, fue que todo había sido infernal hasta los días previos a la muerte, ¿no? Y ahí había aparecido algo, yo creo que una paz de otro plano, una entrega que no era que no era la que ella había demostrado hasta ahí que creo que, no sé, supongo que no siempre, pero que a veces yo creo que algo pasa, ¿no? Como en la mente, quienes crean en el alma, algo ocurre que hay como una entrega. Y entonces yo había visto como esa suerte como de serenidad muy extraña en el final, de mucha lucidez y claridad, y también de cierta paz bella, ¿no? Que habían sido meses muy trabajosos y cansadores y duros, y incluso la expresión de su cara había sido una, y los días anteriores a morir había sido como mucha paz, y no por los efectos de ninguna droga, ¿eh? Entonces era como, dije, bueno, quizás hay algo a veces como de amabilidad en la tormenta, que de nuevo, no siempre es así, pero bueno, creo que le robé eso a mi propia madre para ese personaje porque bueno, lo que más me interesaba a mí en realidad era ese vínculo con la hija, ¿no? Esa cercanía que se provoca ahí que se produce en el final. Y en ese cuento en particular era, bueno, el tema es como, bueno, lo que se hace después de la muerte, ¿no? Y cómo esa madre en realidad la sigue acompañando un poco como un fantasma, como una voz que un poco se le cuela incluso como en situaciones que bueno, son de otro tipo, ¿no? Ella está en la playa, conoce a este chico con con la media hermana
y se acuesta con él y piensa lo que la madre le diría si la viera, ¿no? Como esa presencia que las madres tienen en general, que es la posibilidad de estar cuando ya no están eh, sus dichos o lo que hubieran dicho, o esa mirada todavía. No, y los Es- juicios, ¿no? O sea, sin ir más sí, lejos, o sea, exacto. y las bajadas, la auténtica bajada de línea que nos van a acompañar siempre y después encontrarnos haciendo las mismas cosas que nuestras madres. Ujú. Bueno, sin duda. Sin Eso duda. también, muy Sin duda. esperado. Cuando los otros días, cuando hablaba con Eugenia, cuando estábamos en la previa de reseñar en esto, le decía, yo tengo una mamá que es muy, muy amorosa si bien me ha bajado líneas en muchas cosas, para ella siempre somos tres hermanas que siempre estamos lindas. No importa si estás hecha percha, si estás sin teñirte, ella siempre tiene algo lindo para decirte sobre cómo estás, cómo lucís y qué sé yo. Y cuando estás muy mal, te dice, qué lindas manos que tenés, te dice bien. O sea, entonces, cuando la bajada de línea sobre los cuerpos de algún modo cambian en la mirada para poder transitar en este mundo de tanta visibilidad física y de tanto juicio físico y hace que de algún modo todas esas bajadas de línea acompañen durante todo el resto, incluso cuando no están. Yo siempre tengo la fantasía de cuando mi mamá no está, va a aparecer como en la película de Woody Allen, una nube, ella me va a hablar, me va a hablar. Sí, en general siguen hablando los muertos. Yo Totalmente. creo que sí, como que ocurre, no sé, hay algo de seguir hablando, ¿no? Como con los que no están, no sé. Hay un libro muy hermoso de esta filósofa, antropóloga, Viviane Desprez, que es Vivir con los muertos, creo que se llama, o Viva los muertos, no me acuerdo. Sí, vivir con los muertos, ¿no? Vivir. Lo Y, tengo en inglés, sí. sí, creo que es así. Y bueno, no sé, ella dice, plantea esta idea, ¿no? Como que es una conversación, que lo que aparece y que es una conversación que no termina con la muerte, que toma otra forma. Es un poco místico quizá pensarlo, pero bueno, en sueños uno se sigue cruzando con esas personas, lo que nos dijeron vuelve, los recuerdos. Ah, bueno, eh, para que me acá compré. A ver, Maga, sí, comunicamos sí, también, perdón. perdón. Em, Bueno, eso, no sé, como que hay algo de la conversación con quienes no están. La poesía, por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo este libro, el de Cómo cocinar un lobo, encontré un poema de Juana Vignosi que dice algo así como la poesía es la palabra de la muerte. eh, Como es, tiene algo, bueno, después lo voy a buscar y se los voy a mandar, pero algo así como les da la palabra, ¿no? Como los deja hablar. Como hay algo para mí, de mediunidad en la escritura siempre. No porque uno esté poseído, pero muchas veces te pasa que hay algo que viaja con vos o que viaja a través de vos, que tenés que escribir y que no sabes por qué tenés que escribirlo y esa voz de dónde sale, ¿no? Como esas cosas que aparecen, que son historias que se imponen. Eh, Como a mí me gusta prestar atención a eso, como que no me espanta ni me parece como raro, como que me gusta estar conectada a esa idea de la escritura, que es como que se escapa todo a lo real, como que hay cosas que viajan. De hecho, creo que esa prueba de eso es cuando uno lee lo que escribió y decís, no sé cómo escribí esto, o sea, no sé de dónde salió, no lo podría volver a escribir, pero no porque es genial, sino porque, qué sé yo, no sé, uno no puedes decir igual, ¿no? No, y aparte también esto de que esto de Heráclito, que uno nunca no se baña dos veces en el mismo río, pero uno no vuelve a lo mismo, incluso haciendo las mismas cosas todo el tiempo. No. Eh, No, no, y bueno, la escritura tiene eso que decís, o sea, este libro, yo veo lo que escribí y pienso que no sé, quizás de afuera se ve lo mismo, ¿no? Que es mi voz, pero para mí son muy distintos, pero porque yo los escribí todos en momentos muy distintos. Entonces, bueno, eso, como hay algo de vos que no es la misma manera de mirar la vida, de mirar las cosas, por lo tanto eso viaja a la escritura.
A Ese mí me, desconocimiento es como muy lindo para mí, como más que lindo, como muy espectacular que ocurra, como desconocer algo que uno hizo. no, y muy misterioso a la vez Mm. también. Eh, a mí ¿cómo se llama? En temporada de cenizas, en- me pasó que la mirada que vas teniendo sobre esta mamá, me conmovía mucho todo el tiempo en el encuentro anterior, pero lo voy a volver a traer porque soy insistidora con las cosas que me gustan. En un momento dice, la paseé por las calles que no hacía falta haber tomado, quería que recorriera su barrio, ver si reconocía. En cambio, se miraba las manos, les hacía muecas, las giraba como si fueran cosas que les habían crecido de golpe. ¿Qué haces? Le pregunté. Pero ella ya no entendía nada literal. Se había vuelto una poeta. Eso vale todo este libro, vale. Solo es maravilloso. A mí me sigue conmoviendo y lo vuelvo a leer y me vuelve a seguir. Me sigue conmoviendo esa mirada tuya sobre ese otro mundo que después sigue, que es un cuerpo adentro de otro y adentro de otro, ese mundo adentro, mundos uno adentro de otro. Sí, no sé. Supongo que algo de ese tiempo, que es un poco tiempo fuera del tiempo, cuando se está como siendo testigo de algo así, ¿no? Como de que a mí me obsesiona mucho en general, que es cuando estoy con alguien muy mayor y cuando estuve cerca de mis padres me pasaba, que era como dónde está todo lo que fueron, ¿no? Como dónde está, como todo lo que vivieron y todo lo que se vivió, ¿dónde queda? Y en sobre mi propia vida me pasa esa pregunta, es como un poco fantasiosa, que es como dónde están esos días, dónde quedaron, ¿no? Como si hubiera un lugar al que no pudiera volver. Entonces, creo que hay algo como un poco, como para, no sé, como muy paranormal en en la vejez también, en el paso del tiempo, que es como todo lo que somos es lo que hicimos y que vimos y las conversaciones que tuvimos y los lugares a los que fuimos, que no están más y queda esa persona ahí que a veces no lo recuerda. Tiene accesos a veces hay raptos de recuerdos de memoria extraña, porque también algo que yo veía con mi madre con mi abuela más que nada, cuando estaba muy viejita, que era que no se acordaba a veces quiénes éramos o dónde estaba, por qué estaba ahí, mezclaba los nombres, pero de golpe se acordaba con total nitidez algo de su infancia, ¿no? Claro. Como un recuerdo que quizás había estado tapado por años y que nunca le había contado y a mi mamá sí, pero quizás no era algo que recordaba habitualmente y de repente se lo acordaba con mucho detalle. Eso me sorprendía, me sorprendió siempre, como con mi propia madre también. Nos confundía, pero se acordaba algo que le habían dicho una nena en el colegio, ¿no? Una cosa que le había pasado a una nena de la cuadra, no sé, como esas extrañas maneras de la mente de comportarse con el recuerdo me inquietan y me dan ganas de escribir en general, porque como que creo que en el primer cuento sobre todo yo traté como de mantener ese desorden que había en la memoria de esta mujer, ¿no? Que también que recuerda mucho a lo muy anterior, no recuerda lo inmediato y lo reciente, no sabe quién es la hija, la mezcla con su hermana. Y bueno, y el tiempo va y viene, ¿no? Todo el Incluso en el tiempo. cuento, un poco los tiempos están casi uno encima, un poco producto de ese té de hongos que tomaron, pero hay algo ahí de superposición de temporal que bueno, me parece que en realidad ahí es producto de un té de hongos, pero que en general a veces es la propia vida esa Sí. superposición, ¿no? Sí, pensaba ya en el otro libro, en el que primero escribiste en realidad, Mm, que fue antes, previo a este, el primer cuento,
que tiene un montón de lugares por donde entrar. Eh, yo pensaba que había algo entre esta niña que traen a este bebé, que es el primo, y que después se vuelven a encontrar cuando son más grandes, y que ella es la ghostwriter, la escritora fantasma de este señor viejo y cascarrabias y maltratador. Digo, hay un montón pensaba, cuánta acumulación de sentimientos tuvo que haber en ese cuento para que se sienta a escribir cada una de esas partes. Mm. Sí, un poco a mí me pasa que en las que la escritura tengo a veces cosas que están lejos en el espacio y en los archivos, digamos, y que conviven durante mucho tiempo en paralelo, ¿no? Como cosas que no sé si las voy a unir y no las pienso juntas. Pero después un día me doy cuenta de que quizás sí, como que durante mucho tiempo lo pienso como algo completamente independiente una cosa de otra, que no tienen nada que ver, que esto va de esto y esto va de lo otro. Y un día me doy cuenta de que eso se puede unir, ¿no? Que hay algo que si la voz me lo permite, la voz de esa narradora me permite como enhebrar eso, al final es parte de lo mismo. Em, el otro, hace un tiempo hice, no hace tanto, el año pasado hice un taller con Vivi Telas Ay, de sí. biodrama, sí, Mm. y ella hablaba de la tercera canasta, que eso me gustó mucho, que es como cuando uno está escribiendo en general dos historias, ¿no? Como que es la estructura clásica en general, escribís sobre una cosa y hay otra que te acompaña. Un poco a veces para que el texto descanse o el proyecto descanse ahí y para que haya un diálogo. Pero después hay una tercera canasta, que es donde uno pone todo eso que saca, que viene y que uno no sabe dónde poner y lo vas guardando y lo vas guardando. Y ella decía, como esa tercera canasta al final se puede usar. ¿No? Como animarse a mezclar los materiales, sí, todo eso que uno está produciendo, y quizás no quedarse como en la idea de que, bueno, esto, como, bueno, no, una cosa no convive con la otra, este es un cuento sobre la familia, ¿no? Y yo escribiendo en general hago eso, como mezclo lo que tengo, porque a veces me doy cuenta de que puede funcionar, y en general porque siempre son tiempos los que mezclo Sí. eh, como que hay un presente y hay un pasado que es muy grande y denso o no, o luminoso o no luminoso, pero que me interesa que aparezca. Em, pero yo escribo, en general, la mayoría de los cuentos los he escrito así, ¿no? Como en partes, que al final uní o que al final separé, porque lo que pasó, por ejemplo, con el primer cuento y el tercero de la vida por delante es que eran el mismo cuento y durante mucho tiempo estuvieron así en mi computadora hasta que me di cuenta de que, bueno, el viaje de unas medio hermanas a tirar unas cenizas a la playa era en sí mismo un cuento, como tenía casi la estructura clásica, ¿no? De unos personajes van a un lugar y les pasa algo. Y ¿Nunca lo entonces, bueno, pensaste como novela? o sea, un poco me daba cuenta de que yo podía seguir ahí, pero me pasaba que me aburría, como, como no, como novela me parecía que no alcanzaba para hacer una novela, básicamente. Que era como, me gustaba más la idea de que, bueno, eso, como estar con esos personajes un rato y ya, pero como sí tenía quizás el tono de una novela, en el sentido de que podría haber seguido, pero ese viaje en sí mismo me parecía como muy, no perfecto porque el cuento sea perfecto, pero como una estructura muy perfecta de cuento, ¿no? Ujú. Como, bueno, llegan a un lugar, tienen que hacer algo que no saben si van a poder hacer porque hay viento Sí. y conocen a estos otros personajes, pasa algo y bueno, de alguna manera tiene su breve desenlace el cuento. Total. Y por otro lado pensaba en esto que mencionas el tono. Cómo es encontrar el tono al cuento y al libro en general, o al poema en general? O sea, eso es algo que lo tenés consciente, lo tenés claro. También pensando como editora, ¿no? O sea, cómo separar esas dos cosas mientras buscas el tono. O sea, creo que es como algo, es como una canción a la que me tengo que poder subir. Yo creo que cuando escribo tengo que poder
primero yo misma estar en esa bicicleta, ¿no? Como en esa frecuencia de que a mí me sea una canción en la que yo pueda entrar. Encontrar eso siempre es como un trabajo para mí de afinar la voz y de pensar, bueno, esto empieza a sonar. ¿Y como qué empiezas a sonar, no? O sea, ¿cómo hago para que el otro se quede acá y quiera escuchar esto? Aunque quizás no le voy a contar algo extravagante ni van a pasar grandes cosas. Posiblemente esto sea una vida muy común y unos personajes muy ordinarios en el sentido literal, ¿no? Como muy simples, muy comunes, vidas muy comunes. ¿Cómo hago para que se queden a escuchar? ¿Cómo hago para que esta voz te retenga ahí? Que en general es lo que yo disfruto cuando leo, que es que pocas veces me importa lo que me van a contar. Tal cual, Puedo tal leer cual, cualquier cosa, la verdad, si me lo cuentan bien y total. si esa voz me lleva. No sé, como que hay algo de una voz que se vuelve seductora en mi cabeza o inquietante o rara, o muy inteligente, no sé, lo que fuera, ¿no? Porque no siempre es lo mismo lo que pasa con las voces, pero digo, es eso lo que a mí me tiene en el texto, como el otro me lo cuenta. Entonces, ¿cómo lo voy a contar? Yo creo que es lo que me ocupa el 90% del tiempo en la escritura, que es cómo hago para decir lo que quiero decir, cómo hago para hacer que eso pase en el texto, eso que es una imagen, que es una escena que me imagino, cómo hago para transformarla en palabras y que además, además de que lo veas, viste, te quedes, ¿no? Te haga permanecer. Parece algo como sencillo, pero a mí No, por lo menos lleva mucho tiempo como de pensar, de fracasar también y de borrar muchísimo y de equivocarme y de frustrarme porque no me sale, porque lo doy a leer y como estos días que se los di a leer a mis amigas y no va, entonces me frustro. Es difícil, es una artesanía muy rara la escritura. A veces hay cosas que escribís en un rapto y funcionan y hay otras cosas que llevas semanas y no va. No sé qué pasa ahí, cuál es la alquimia que ocurre para que algo triunfe en el papel, en la compu o no. Pero creo que lo del tono es clave para mí. Es como una danza entre la imagen y la música del texto, como que es muy indisociable eso para mí. hermoso. Vamos teniendo poquito tiempo, pero hay algunas preguntas. Cristian pregunta sobre qué temas crees que no escribirías nunca, Maga. No, no sé, creo que no, trataría de no meterme con lo que no conozco demasiado, no porque no piense que pueda imaginar, porque en general todos tenemos imaginación y bueno, y escribir es un ejercicio de imaginación, pero a mí a veces escribir sobre lo que no sé me da pudor, ¿no? Y no lo que no sé porque no lo estudié, sino como lo que no sé en cuanto a quizás, no sé, realidades o más que nada voces. Yo creo que no hay temas o cosas que diga, bueno, de esto no quiero escribir. No, no sé, es más bien quizás en qué voces sé que no me quiero ubicar porque no sé, hay algo que me parece que, como una actitud que yo tengo con la escritura, que es hay un principio de verdad para mí al que tengo que acudir cuando escribo, como de honestidad. No porque me haya pasado a mí, pero sí hay algo que tengo que poder darle a la escritura como un poco de sacrificio, que es algo que conozco, ¿no? Para mí, conocer algo, sea de lo que sea, le otorga a lo que estás leyendo un matiz que vos decís, bueno, es esto, ¿no? Como hay este lugar donde conecté, ¿no? Porque conocía esto que estás diciendo, como que hay algo de lo que uno sabe que es muy difícil de transferir. Yo puedo imaginar cosas, obviamente, pero seguramente que si yo describo la casa de mi abuela en detalle, al final voy a estar hablando de la casa de la abuela de todos. Digo, como hay algo que en lo absolutamente singular que se vuelve universal. Quizás, no sé, ponerme a imaginar
Sobre todo lo pienso lo de las voces porque hace poco alguien nos preguntó en una feria a otros escritores y a mí como si nos animaríamos como no sé, por ejemplo, escribir una novela como haciendo la voz de alguien de, no sé, de otra condición social, ¿no? Y a mí eso en general me da un poco, me suena raro siempre cuando lo veo y me doy cuenta cuando alguien está posando, no sé cómo decirlo, cuando alguien está haciendo una voz que no le es natural, ¿no? Que hay un artificio. En general, ese artificio en tanto no me interesa. No digo que esté mal hecho, a veces está bien hecho. Quizá yo no conecto tanto, como que hay algo que me interesa más, que es como, sí, como hay algo más genuino en la escritura de alguien, eso que uno dice, esta persona, esto no podría no haberlo escrito, ¿no? Claro. Como esa sensación. Bien, también preguntan, perdón, sí, Mag. No, no, eso, pero no temas. Creo que no hay temas que digan, no, esto no, qué sé yo, no sé. Acá preguntan también si crees que, ay, por ahí se me fue el chat, mientras, si crees que hay algún, a ver, pará, que algún cuento puede ser germen para una novela. Eso creo que ya lo había un poco contestado antes, Maga. Y ahora sí, si les parece, vamos a dar unos minutitos para que levanten la mano si quieren decir, preguntarle algo a Maga, si quieren hacer algún comentario. Sí, Mónica. Sí, hola Magali, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Mira, tal? a mí lo que me llamaba la atención, ya leí un libro tuyo y hoy leí y escuché los dos cuentos que mandó Caro, es como la cantidad de puertas que se van abriendo, la cantidad de información que nos va llegando, o sea, la abundancia de detalles que hay y al mismo tiempo todo lo que queda afuera. O sea, Mm, como que hay eh, dos estilos, que uno que va llenando el cuerpo del cuento y otro que te va diciendo, no, esto no lo vas a saber, mm, esto, esto queda sin decir, esto queda sin concluir, mm. queda fuera. No sé si se entiende. Esto me Sí, sí, sí. pareció maravilloso en tu escritura, maravilloso. Gracias. Gracias. Bueno, creo que a mí el cuento me parece algo que se construye en general. Esta es una idea que empecé a pensar últimamente y la tengo que escribir para pensarla mejor. Pero yo creo que en el corazón de los cuentos para mí hay un secreto, como hay algo que ni yo sé a veces qué es, pero que sé que no lo voy a poder contar, ¿no? Como que Claire Keegan, que es esta escritora irlandesa que nombraba al comienzo, tiene una imagen muy linda para describir cómo piensa los cuentos, que es que dice que siente que es alguien que está yendo con una bandeja llena de cosas y no sabe exactamente si va a poder ponerla en una mesa y no se le va a caer, ¿no? Como que se le va a ir de las manos. A mí me gusta esa imagen porque cuando escribo muchas veces tengo la sensación de que no sé si voy a llegar a donde quiero llegar, no sé si voy a poder hacer que esto tome una forma al final, porque al final, como decís, estuve abriendo temas o cositas e escenas que al final hacia dónde va esta enredadera, ¿no? Yo también me pasa que escribiendo muchas veces me lo pregunto, pero después hay algo que ocurre porque, bueno, la escritura tiene eso, que es que decís, bueno, es hacia acá. Pero todo eso no dicho, para mí como termina siendo muy clave, porque quizás eso que se iluminó apenas y después la luz se corrió, eso que se dijo un poco al pasar y no se retoma, para mí es la construcción del clima al final en el cuento, ¿no? Como al final el clima de esa familia, de esa conversación, era eso que quedó, que no se dijo, que quedó un poco ahí trunco. Este, todo lo que vemos no es todo lo que está pasando, ¿no? Tal cual. No es lo que es como un poco parecido a esto que nos estamos viendo ahora. Vemos algo, podemos reconstruir mínimamente, me imagino, puedo decir quién está en un living, cómo es la casa, pero no sé, hay algo que se me va a escapar, todo eso que está fuera de esto que yo enfoco que también cuenta.
Y eso en los cuentos es re clave porque es, de nuevo, es el clima y es esa presencia de lo otro que a la hora de escribir uno sabe que no va a poder, ¿no? Develar eso. Que a veces, de nuevo, a veces no sabes cuál es el secreto de ese cuento, de esos personajes. A veces sí lo sabes y bueno, es el malentendido, ¿no? Se construye alrededor del malentendido, de esos diálogos, de esas escenas. Pero siempre tengo la sensación cuando escribo de que estoy rodeando lo que quiero contar. Entonces, como lo estoy rodeando, es como en la terapia. Vas rodeando lo que te delata, El recinto, claro, el recinto. ¿no? A ver, Maca, muchas gracias, Maca. Tenés la manito levantada, Maca, te toca. Yo, Sí, mi vida. hola, Hola, hermosa. Qué lindo Hola, verte. Majo, hola, ¿cómo ¿cómo estás? andan? Muy bien. Bien, mi pregunta es la siguiente. Vos que fuiste editora, ¿cómo te sentís cuando te editan y hay veces decís, no, no voy a luchar por esto y te dicen, no, esto no va? Cosa que seguramente vos has hecho. ¿Qué, ¿Cómo lo tomás? ¿Bien o te enojas con la editora y te lo peleas? A Majo la conozco mucho porque es una gran lectora y nos conocemos Feroz, por feroz trabajo en la lectora. feroz lectora. Pero No, no, no me enojo. No, no me enojo. O sea, hay cosas que uno pelea porque te gustan, porque antes decía, uno se encapricha, ¿no? Como que a veces quieres algo. Yo, incluso editando, a veces también claudico ante la tenacidad del autor o la autora en defender eso. Como que a veces decís, bueno, listo, ok, ¿querés dejarlo? Déjalo. ¿Qué vas a hacer? No puedes luchar. Y muchas veces los autores al final tenían razón y eso funcionaba, porque no es una ciencia editar. Entonces, lo que uno detecta quizás no funciona en la lectura de uno y bueno, no sé, a otro le funcionó. En general, hay cierto criterio que tiene el editor y que entonces cuando uno entra en el universo de ese editor, te entregas a a esa forma de leer y es difícil no aceptar como justo contexto de estos días, porque para mí fue así, como que lo que mis amigas me marcaban, ¿no? Mis compañeras sobre el texto, yo no lo había visto, no me daba cuenta que estaban esos problemas. Es esa sensación, como no te das cuenta que estás, es como pones el mantel y está divina la mesa y de golpe prendiste la luz de acá arriba y había manchas que no las habías visto. Esa luz es la que te trae el otro, el que te lee. Y no tiene ningún sentido para mí batallar. Igual como editora me ha pasado tener que discutir mucho. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho leer sueños. No me gusta cuando aparecen sueños en los textos, salvo que tengan una razón de ser o sean muy necesarios. Y había una autora una vez que me discutía, ¿pero por qué? O sea, argumentame, ¿por qué tengo que sacar los sueños? Y en un momento me quedé sin argumentos, porque también hay algo que es del orden del placer leyendo, ¿no? Como, este, pero no, no discuto tanto, no tanto. Muchísimas, muchísimas gracias. Hay un montón de mensajes en el chat, Maga. Dice, nos estás hablando de los más íntimos de las escritoras, gracias por eso. Hay un montón de mensajes, te los vamos a pasar después. Si alguien quiere decir algo más, quedan muy poquitos minutitos para terminar este encuentro hermoso, hermoso. Agradecerte infinitamente, Maga, por estar acá, por en este feriado de vigilia y de amorosidad de estar con nosotros. Era una ilusión que tenía desde que te conocí hace 2 años en la Feria de Nueva York y se pudo concretar ahora, así que estamos muy felices Gracias. e inspiradas. Y gracias por tu generosidad, por esta amorosidad de siempre y por esta profundidad hermosa que no solo está en tu literatura, sino en cómo contás lo que escribís. Gracias, gracias Eh, por conectarse a todos a esta hora, desde tantos lugares. Bueno, estoy muy contenta, de verdad, me encantó, me Ay, encantó. bueno, va a salir. Y ahora, como le digo siempre, a leer que la vida es corta, por favor salgan de acá, vayan a Amazon, vayan a Mercado Libre, vayan a las librerías, compren los libros, que es el mejor regalo que pueden hacerle a un escritor. Compren los libros, Lean,
¿Qué qué? Léanme y me escriben, me leen y me Lean, escriben. lean, lean, lean. Y como yo digo, marquen, marquen mucho. Subrayen, que apropiense de esta escritura preciosa de Magali Echevarne. Así que los esperamos el próximo mes para hablar de cine. Cine brasileño. Además, tenemos una sorpresa para mayo también de escritoras de páginas de espuma. Voy a dar nada más que ese dato. Y los esperamos a los que estén en Buenos Aires en la Feria del Libro, que cumple también 50 años este año, y estamos muy emocionados. Y anunciaremos en breve, pero todavía no tenemos la confirmación, si vamos un par de días a Uruguay, a Montevideo, después de la Feria del Libro. Así que para nuestros amigos uruguayos se los vamos a contar en breve. Síganos en redes. Gracias inmensas, pero a todos y a cada uno, a cada pantallita, a cada mensaje, a cada corazoncito. Gracias, 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 porque ustedes hacen posible esto, de corazón. Gracias, Caro. Muchas gracias a todos. Un abrazo enorme. Adiós.